Los buques de gran tamaño como los cruceros y los portacontenedores generalmente cuentan con motores de considerable magnitud. Estos motores no solo se emplean para propulsar las embarcaciones, sino que también funcionan como generadores de energía diésel para diversas industrias. Estas enormes máquinas pueden llegar a pesar miles de toneladas e incluso han establecido récords mundiales por su tamaño y tecnología avanzada. Estos colosales motores pueden desplazar grandes navíos a través de extensos océanos y transportar cargas pesadas. El avance de los motores marinos comenzó a principios del siglo XIX, cuando los buques de gran tamaño aún dependían del viento y la fuerza humana para navegar. Con el tiempo, la creación de la máquina de vapor por James Watt en 1769 transformó la industria marítima, especialmente en tecnología de motores. Los motores de vapor se convirtieron en la principal fuente de propulsión para las embarcaciones en los siglos XIX y XX. A medida que transcurría el siglo XX, los motores de vapor fueron paulatinamente sustituidos por motores diésel en los buques de gran tamaño. En comparación con las máquinas de vapor, los motores diésel se consideraban más eficientes, más ligeros y requerían menos mantenimiento, lo que los convirtió en la opción preferida en la construcción naval moderna. No solo eran más eficientes, sino que los motores diésel también permitían que los barcos fueran más grandes, más rápidos y más confiables que sus contrapartes de vapor. Además de los motores diésel, los barcos modernos ahora también son impulsados por electricidad y gas natural. Estos motores permiten que los grandes barcos naveguen a mayores velocidades mientras transportan capacidades de carga más grandes. Entonces, ¿cómo se fabrican estos gigantescos motores de barcos? Es importante tener en cuenta que la producción de motores para barcos grandes es un proceso que consume mucho tiempo. Las tripulaciones pueden pasar decenas de miles de horas de trabajo en cada unidad. La mayoría de los barcos grandes utilizan motores diésel de 2 tiempos porque son más rentables en comparación con los motores diésel de 4 tiempos. Algunas de las ventajas de los motores diésel de 2 tiempos incluyen la eficiencia en el consumo de combustible, mayor eficiencia, temperaturas de operación más bajas, mantenimiento más fácil y emisiones de escape respetuosas con el medio ambiente. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros viajes a través del tiempo y el océano. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campana de notificaciones para estar siempre al día con nuestras últimas aventuras. ¿Qué motor desafía todos los límites? Descúbrelo aquí y déjate sorprender hasta el final del vídeo. En el corazón del proceso se encuentra el diseño. Los ingenieros, utilizando software avanzado de simulación y modelado, esculpen virtualmente cada componente del motor. Arquitectos navales e ingenieros mecánicos trabajan en estrecha colaboración para garantizar una fusión perfecta de forma y función. Cada componente diseñado se somete a un riguroso escrutinio, las pruebas exhaustivas de funcionalidad y rendimiento garantizan que cada pieza cumpla con los más altos estándares. Las señales hidráulicas y de control no se consideran un mero componente, sino un sistema en constante evolución. Se refinan y optimizan continuamente para alcanzar la máxima eficiencia, reducir las emisiones y garantizar una confiabilidad inquebrantable. Después la producción de motores comienza con la creación del componente de motor más importante y más grande, el cárter. El cárter y otros componentes del motor se fabrican en una fundición de procesamiento de metal especializada. La fundición para fabricar cárteres y otros componentes de motores de barcos se encuentra en Bavaria, Alemania. Antes de crear el cárter, los trabajadores preparan los materiales necesarios, incluyendo piezas de acero, hierro crudo, electrodos de grafito, láminas de metal y carburo de silicio en cantidades específicas determinadas por un ingeniero. Estos materiales se recogen hasta que alcanzan un peso de decenas a cientos de toneladas y luego se funden en un horno a una temperatura de 2732 grados Fahrenheit. Una vez que el material ha alcanzado los 2732 grados Fahrenheit, se agrega magnesio al material fundido. Esta mezcla se vierte luego en moldes gigantes llenos de arena de cuarzo. Los moldes se dejan enfriar durante semanas antes de que puedan abrirse. Una vez enfriado, el cárter se retira del molde y se limpia de cualquier arena adherida utilizando una máquina vibratoria. Después,
el cárter se somete a un proceso de granallado utilizando bolas de hierro para asegurarse de que esté completamente limpio. Otro componente importante en los motores de barcos gigantes es el cigüeñal, que está hecho de acero y materiales carbonosos. El proceso de fabricación implica colocar el material del cigüeñal en una máquina de divergencia cruzada utilizando un martillo de control hidráulico. La divergencia cruzada es un proceso de forja que utiliza un molde cerrado para producir la forma deseada. En este proceso, el material del cigüeñal se forja a temperaturas muy altas para alcanzar la longitud requerida. El cigüeñal caliente luego se somete a tratamiento térmico o témpel en agua para hacerlo más fuerte y duro. Luego, el cigüeñal enfriado se calienta a una temperatura específica y se forja nuevamente utilizando un molde con un peso de hasta 3.500 toneladas. Después, el cigüeñal pasa a la etapa de granallado, un proceso de limpieza para eliminar cualquier material restante de la forja. Después de pasar por la etapa de granallado, el cigüeñal se envía a una máquina fresadora torneadora CNC para su mecanizado. Este proceso resulta en componentes con las dimensiones especificadas. Una vez que se completa el proceso de mecanizado, el cigüeñal pasa por otro proceso de granallado para fortalecer y endurecer aún más su estructura. El siguiente paso es la inspección de partículas magnéticas, donde el cigüeñal se examina cuidadosamente para asegurarse de que cumpla con todos los procedimientos y sea seguro de usar. Luego, hay un proceso de equilibrado dinámico, donde el componente se gira a altas velocidades utilizando equipos electrónicos especiales. Este proceso se utiliza para medir cualquier desequilibrio en el componente probado. Después del equilibrado dinámico, el cigüeñal pasa por una inspección final y se coloca en una lavadora, donde se le asigna un número de motor único. Una vez que se han fabricado todos los componentes del motor, comienza la etapa de fabricación. La construcción de cada componente del motor se lleva a cabo con meticulosa precisión, poniendo especial atención en la selección de materiales. Los materiales son seleccionados cuidadosamente para soportar las condiciones extremas dentro del motor. Aleaciones de alta resistencia como el acero o el aluminio son moldeadas con precisión utilizando equipos especializados. Los componentes moldeados se someten a un proceso de mecanizado utilizando herramientas controladas por computadora que se ajustan a las especificaciones exactas. La última etapa en la creación de un motor marino es el ensamblaje, donde todos los componentes individuales se unen para dar vida a una máquina única y gigante. Este proceso meticuloso requiere precisión y cuidado en cada paso para garantizar un funcionamiento impecable. El ensamblaje comienza con la instalación del bloque del motor, la base fundamental sobre la que se construye todo el sistema. Se coloca con cuidado y se asegura para garantizar la estabilidad y la alineación precisa. Luego se instalan meticulosamente la culata del cilindro, las válvulas vitales y los árboles de levas. Cada pieza se ajusta con precisión para garantizar un sellado perfecto y un movimiento sin fricción. Los inyectores de combustible y los colectores de escape se integran estratégicamente para facilitar los procesos de combustión y emisión. Se calibran con precisión para optimizar la eficiencia del combustible y minimizar las emisiones contaminantes. Las bielas y los pistones del cigüeñal se instalan con cuidado, uniendo las partes móviles del motor. Este sistema convierte el movimiento alternativo de los pistones en una fuerza rotacional que impulsa la embarcación. Los sistemas adicionales como la lubricación y el enfriamiento se integran cuidadosamente para garantizar un rendimiento óptimo y una larga vida útil del motor. Estos sistemas trabajan en conjunto para mantener el motor funcionando a la temperatura y presión ideales, reduciendo la fricción y el desgaste. El motor y otros sistemas vitales se someten a una serie de pruebas exhaustivas antes de su puesta en marcha. La prueba de carga del motor evalúa la capacidad del motor principal, mientras que las pruebas miden la eficiencia energética. La sala de control del motor se somete a pruebas eléctricas, incluyendo la evaluación de la hélice de proa. Estas pruebas integrales garantizan la confiabilidad, la eficiencia y la seguridad de los motores del barco durante toda su vida útil. El sistema de propulsión se somete a intervalos de mantenimiento regulares, donde técnicos capacitados examinan los componentes en busca de desgaste o mal funcionamiento. Estas tareas de rutina incluyen el cambio de lubricantes,
la inspección de los sistemas de combustible y el monitoreo de las emisiones de escape. Las herramientas de diagnóstico avanzadas, como lo son el análisis de vibraciones y la termografía, ayudan a identificar problemas antes de que se agraven. Más allá de los controles de rutina, las revisiones programadas son vitales para prolongar la vida útil del motor, ya que los técnicos pueden detectar y corregir problemas en una etapa temprana, asegurando la máxima eficiencia y confiabilidad del sistema de propulsión. El Resilience of Valley, como cualquier otro barco, se somete a un mantenimiento regular para asegurar su correcto funcionamiento y minimizar la degradación. El tiempo de inactividad es crítico, ya que el barco debe regresar a su ruta rápidamente para evitar cualquier interrupción en la economía global. Un experto en propulsión evalúa el barco antes de atracar. Se utilizan técnicas avanzadas como el monitoreo de condiciones y el análisis de aceite para obtener una comprensión completa del estado de la embarcación. El equipo desmonta y reconstruye los componentes clave del sistema de propulsión, se reemplazan las piezas desgastadas y se calibran los sistemas para un rendimiento óptimo. Este mantenimiento no se limita a la reparación de componentes, se trata de un proceso integral que incluye limpieza, inspección, ajuste y calibración. El objetivo es garantizar que el barco esté en perfectas condiciones para navegar y cumplir con su importante misión. El cigüeñal es un componente vital del motor marino, responsable de convertir el movimiento lineal de los pistones en la fuerza de rotación que impulsa la hélice. Con el tiempo, el cigüeñal sufre un desgaste inevitable, lo que exige atención especializada para mantener su correcto funcionamiento. Otro proceso importante es la renovación del cigüeñal, que requiere de técnicos altamente cualificados y experimentados. Estos expertos son capaces de evaluar el estado del cigüeñal y determinar la mejor estrategia para su reparación o reemplazo. En 2021, el sistema de propulsión de un portacontenedores de Colombia Ship Management se enfrentó a un desafío crítico. El cigüeñal se encontraba en malas condiciones, lo que afectaba negativamente el rendimiento general del barco. Ante esta situación, el administrador del barco optó por una renovación completa del cigüeñal en el astillero Carol. Los ingenieros y técnicos del astillero comenzaron por desmontar el motor para acceder al cigüeñal. Utilizando varias cadenas sólidas para soportar su peso, el equipo retiró el cigüeñal antiguo e instaló la nueva unidad. La instalación de un motor en un barco es un proceso similar a la construcción de un rompecabezas gigante. Cada componente tiene su lugar designado y debe ensamblarse con precisión para que el motor funcione correctamente. Los operadores del proceso se encargan de garantizar la alineación perfecta de cada pieza. No se fuerza ninguna parte y se trabaja con precisión para que el motor encaje perfectamente en su lugar dentro del barco. Ahora seguramente te preguntarás, ¿cuál es el motor más grande del mundo y cuánto cuesta? El impresionante Wärtsilä Sulzera R3i 96C ostenta el título del motor diésel más grande jamás construido. Fabricado por la empresa finlandesa Wärtsilä, este coloso con 14 cilindros alcanza una altura de 13.5 metros y una longitud de 26.6 metros, pesando alrededor de 2.300 toneladas. Este gigante puede generar hasta 107.390 caballos de fuerza, suficiente para propulsar los barcos más grandes del planeta. En cuanto a su costo, el precio de este colosal motor puede superar los $30 millones. Sin duda, el Wärtsilä Sulzera R3i 96C es una maravilla de la ingeniería moderna, demostrando el poder y la capacidad de la tecnología marítima en su máxima expresión. No olvides suscribirte, darle like y comentar para más contenido.